mi gente linda, una vez más aquí con ustedes. Primero que nada agradecerles por darle clic a mi video, por regalarme ese tiempo que dedican a ver los tutoriales. Para mí es muy importante el tiempo, definitivamente el tiempo es vida y por eso hay que tener mucho cuidado a quién le regalamos nuestro tiempo o en qué invertimos nuestro tiempo. Por eso yo me siento tan afortunada de que ustedes me regalen muchos minutos de su tiempo viendo mis tutoriales. Se los agradezco de todo corazón. Y bueno, para también recordarles que aquí debajo del tutorial está el link para que descarguen las teorías y las tablas de medidas. Y bueno, directamente al tutorial vamos a ver esta blusita que me dio una amiguita del canal. Ella necesita que le explique cómo hacer esta manga, pero como la blusa también es linda y a veces me han preguntado cómo hacer esa clase de blusas, entonces vamos a ver la blusa cruzada con bolita y esa manga. Entonces ahí con eso pues aprendemos muchas cosas y le colabora a muchas personas, ¿no? Con un solo video. Entonces aprovechamos el tiempo de esa manera. Ok chicos, entonces les agradezco mucho, quédense conmigo, vamos a verlo inmediatamente. Ok chicos, bueno, entonces aquí estamos listos para empezar. Aquí yo imprimí la blusita que me envió mi amiga. Como les digo, ella quiere que veamos la manga, pero yo voy a aprovechar para hacer la blusita de una vez. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez. Ok, aquí puse el papel doble porque como lo tenemos que hacer cruzado, entonces en un momento voy a tener que trabajar en el otro lado, entonces por eso lo hice doble. Entonces voy a empezar como normalmente empiezo. Entonces mi escote de 8 centímetros y medio, altura de busto 28 centímetros, talle delantero 43 y entre estas dos medidas la mitad. Ok, trazo mis líneas. Ahora el ancho de espalda, que para mi caso son 19 centímetros y medio. Aquí prolongo esta línea y hago mi caída de hombro, que es de 4 centímetros. Ahora ubico la medida de hombro, que son 13 centímetros para mi maniquí, y trazo una línea. Ok, ahora voy a poner los contornos. La medida de busto son 93 dividido en 4, me da 23.5 más un centímetro que le damos siempre, son 24.5. La medida de cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 3 centímetros que necesito de pinza, son 21. Aquí voy a poner mi distancia de busto en la cintura y marco 1,5 centímetros a cada lado para la pinza, porque eso fue lo que le dimos. Y aquí igualmente voy a colocar mi distancia de busto. Ahora voy a cerrar mi costado y voy a trazar la línea de la mitad, por ahora únicamente. Por esta línea bajo 3 centímetros y a esa altura es que la pinza va a morir. Esta blusa va a llevar pinzas, no va a llevar cortes. En la tela le vamos a hacer la pinza de aquí de la cintura y la pinza de costado. En la tela la vamos a hacer. Cuando los moldes son así, que no llevan cortes por ningún lado, tenemos que asegurarnos de que aún así el molde horne perfectamente. Entonces tenemos que hacer ciertos ajustes para que quede muy bien, así que les pido que me presten mucha atención. Ok, aquí por el costado bajamos como de costumbre 7 centímetros. Yo le doy por 1 centímetro a cada lado porque la pinza de mi maniquí es solo de 2 centímetros y esta línea de la mitad de los 7 centímetros que bajamos la llevo a morir a la altura de busto, y sobre esa línea marco 3 centímetros y ahí es que va a morir mi pinza. Las pinzas no pueden llegar
están a esta medida de la altura de busto y la distancia de busto, porque se hace una punta fea. Yo creo que ustedes ya saben eso. Ok, muy bien, entonces hasta este punto vamos bien. Ahora lo que voy a hacer es que aquí voy a hacer una pinza a este punto para cerrar un poco la sisa, una pinza de 1 centímetro. Esta pinza la voy a hacer en el papel, no en la tela. Entonces fíjese cómo debemos hacer para poder cerrar esa pinza. Ok, voy a cortar un poco el molde. Pinza la voy a cerrar. Ok, aquí les voy a decir algo. Esta pinza la voy a cortar porque la medida de esta pinza la voy a trasladar aquí. La voy a cortar, pero préstenme mucha atención porque esta pinza va hecha en la tela. La voy a cortar. Al yo cerrar esta pinza, la medida de esta pinza se me va a agrandar, entonces necesito después rectificar el costado, porque esta pinza, vuelvo y digo, va hecha en la tela. Esta blusa no lleva cortes por ninguna parte, solamente pinzas. Ok, entonces estando así, voy a cerrar esta pinza, así de esta manera, para corregir esta parte. Cierro esta pinza, esta sí la cierro en el papel, esto queda así definitivamente, y fíjense cómo se me abrió aquí esta pinza. Si se dan cuenta, ahí ya me quedó más grande. No, antes era de 2 centímetros, ahora es de más. Entonces yo, como mi diferencia de talles es pequeña, mi pinza era solamente de 2 centímetros, aquí me quedó más grande, pero sigue estando bien porque la diferencia antes era de 2 centímetros, ahora me quedó de 3 centímetros, casi 4. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, si la diferencia de ustedes de talles es más grande, la pinza que ustedes tenían aquí ya era grande, era por ahí de 4 centímetros o de 3 centímetros, o de 5, entonces ustedes lo que tienen que hacer es venir aquí a la cintura, o sea, digamos, si la pinza era de 4 centímetros y al cerrar esta les quedó de 5 centímetros y medio, ese centímetro y medio de más lo tienen que quitar aquí. ¿Ok? Para no hacer esta pinza tan grande, porque no la podemos hacer tan grande. Entonces, si yo no lo voy a hacer porque no es mi caso, no necesito hacerlo, mi pinza sigue siendo pequeña porque la diferencia de mis talles es poca, pero si ustedes ya la tenían grande no pueden hacerla más grande, pero sí hay que hacer las correcciones. Entonces se les abrió más, no importa, lo trasladan ahí y después aquí le quitan 1 centímetro, 1 centímetro y medio, y aquí hacen la pinza del tamaño que era inicialmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya arrancarían de aquí inicialmente. ¿Ok? Entonces espero me haya hecho entender. Bueno, ahora aquí vamos a cerrar la pinza en el papel para poder rectificar el costado y cortarlo, pero después la abrimos nuevamente para hacerla en el papel, en la tela después. Entonces mi pinza cerrada quedaría así. No me preocupo mucho por esta parte por ahora, porque yo simplemente lo estoy haciendo por un momento. Aquí entonces le doy mi medida de costado, que es de 19 centímetros. Trazo mi nuevo costado y inmediatamente, teniendo la pinza así doblada, voy a cortar para que me quede esto así y después no me vaya a quedar incompleta esa parte. Ok, entonces por esa parte, por ese lado estamos bien. Ahora aquí, por esta línea hacia adentro, vamos a correr 1,5 centímetros. Trazamos una línea
y voy a definir mi sisa. Así, de esta manera. Aquí olvidé hacer el escote. Bueno, después de haber hecho esta corrección, voy a hacer el traslado de hombro, que es de 2 centímetros, porque esta blusa lleva manga, entonces necesita traslado de hombro. Oh, parece que me quedó mal. Ok, perdón. Aquí vamos a entrar 2 centímetros, porque esta clase de escotes siempre le corremos 2 centímetros hacia afuera. Ok, entonces por este lado estamos así. Ahora yo lo voy a doblar y voy a cortar mi molde para que me pase al otro lado. Ok. Muy bien. Entonces ahora, estando esto así, voy a trasladar estas líneas para poder tener más claridad. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el escote. Esta parte aquí ya está definida. Vamos a hacer el escote. Entonces, para el escote vamos a bajar de aquí, vamos a bajar 15 centímetros. ¿Ok? 15 centímetros, ya tenemos este punto y tenemos este punto de los 2 centímetros que corrimos en el hombro. Ahora, de aquí hacia adentro vamos a correr 4 centímetros. ¿Ok? Estos 4 centímetros les quiero que me presten bastante atención. Esta blusa, en este caso, tiene un sesgo, un cordoncito. ¿Ok? Pero si ustedes le quieren hacer un lacito de 2 centímetros o de 3 centímetros o de 4 centímetros, está muy bien. Entonces esa medida que ustedes le vayan a dar a ese lazo, a esa pieza, la deben poner de aquí para arriba, más 1. Entonces, si lo fueran a hacer de 3 centímetros, entonces de aquí hacia arriba, por estos 4, de aquí hacia arriba ponen 5. Si lo van a hacer de 3 centímetros esa pieza, de aquí para arriba ponen 4. Yo voy a hacer el molde para un cordoncito como este. Perdón. Entonces no le voy a subir nada, solamente 1 centímetro. Si le hacen un cordoncito como este, le sube 1 centímetro, porque este centímetro que subimos aquí va a ser para una corrección que vamos a hacer con el molde. No tiene nada que ver con el lazo que vamos a poner, ¿ok? Porque es un cordón. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, de aquí a aquí, vamos a asegurarnos que nuestra línea pase por estos 2 puntos, ¿ok? Así, de esta manera. Tiene que pasar por esos 2 puntos. Ahora después cuadramos la regla de manera que estos 2 puntos se unan así con una semicurva, ¿no? Por eso primero tenemos que ir de aquí a aquí y después de aquí a aquí para que la forma quede muy bien. Ok, bueno, ahora vamos a corregir esta parte del escote y la vamos aquí, este centímetro que yo les dije que había subido aquí, es para corregir un poco eso. Aquí le estamos quitando un poco al molde, ahorita lo cortamos por aquí. Y aquí en esta parte vamos a ponerle cinta, como yo les he explicado a ustedes que lo podemos hacer. Porque yo puedo hacer, a mí me gusta la cinta porque le podemos poner cinta en todo. No solamente aquí, entonces me parece que forman mucho mejor. Ahora, otra cosa, ustedes le pueden poner vista a esta parte o le pueden poner sesgo, también queda muy bien. De ambas maneras queda muy lindo, pero primero vamos a recoger y después, para después saber la medida de la vista. Ok, entonces vamos a sacar el molde de aquí.
así de esta manera. Ahora vamos a recoger el molde. Esta cinta, ya yo creo que ustedes lo han visto, lo cogen, lo estiran, lo bajan y de una vez me recoge un poco aquí. De la misma manera aquí. El molde va quedando toda la parte del escote recogida. Oh, me pegó antes de tiempo. Y ahí de esta manera el molde ya nos ha recogido bastante. Aquí creo que me recogió de más. Creo que voy a tener que soltarlo, que se me hizo una arruguita y pues no es la idea tampoco, ¿no? Bueno, entonces ahí así de esta manera ya podríamos decir que nuestro molde quedó listo. Aquí esta pinza se la hacemos en la tela y esta pinza también se la hacemos en la tela. Ok, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es hacer una vista. Para hacer la vista podemos sencillamente copiar el escote. Y aquí le vamos a dar el ancho que ustedes quieran. Un ancho de 7 centímetros puede ser. Esto también lo pueden hacer con un sesgo. También queda bonito, ¿no? A mí me gusta mucho usar los sesgos cosidos así con textura invisible, no los que van cosidos por encima, sino los que van con costura invisible, me gustan mucho. Muy bien, entonces esta sería la vista. Esta la cortamos por 2 y esto también lo cortamos por 2. Así quedaría entonces. Esta es una señalización del hombro. Ok, ahí nos quedaría nuestra parte delantera lista. Ahora vamos a hacer la espalda. La espalda no tiene ningún problema. La vamos a hacer como la hacemos normalmente. Bajamos 2 centímetros. Altura de busto de 28. Talle de espalda de 41 y entre estas dos medidas la mitad. Cuadramos las líneas ubicamos los contornos. El contorno de cintura es 72 dividido en 4 me da 18. Aquí más 4 centímetros de pinza me dan 22. Corro los 2 centímetros, ubico la mitad entre estos dos puntos, le doy 1 centímetro a cada lado. Ahora mi contorno de busto son 93 dividido en 4. Me da 23.25. Entonces ahora lo que hago es trazar mi línea de costado. Hago mi pinza. Y esta línea la llevo a morir aquí al cuello, como normalmente lo hacemos. Aquí pongo mi medida de costado, que son 19 centímetros. Ancho de espalda son 19 centímetros y medio para el caso de mi maniquí. Prolongo esta línea, hago la caída de hombro de 4 centímetros y aquí le doy mi medida de hombro. Así de esta manera. Y aquí termino de cerrar mi sisa. Muy bien. Entonces aquí lo único que vamos a hacer
es que le vamos a correr los 2 centímetros que le dimos que le corrimos al delantero. Aquí por el centro de espalda yo voy a bajar 1 centímetro y también aquí le voy a poner un pedacito que me hizo falta para mi hombro, mi traslado de hombro, que me hace falta darle esos 2 centímetros, ¿ok? Entonces le doy los 2 centímetros del traslado de hombro, los 2 centímetros que le quitamos al delantero. Y entonces aquí quedaría mi hombro listo, así, y aquí me quedaría así. Lo voy a cortar para que vean cómo queda, porque quedó como feito y no se entiende. Entonces por aquí y este por aquí, ok. Entonces aquí con esto tendríamos ya mi espalda lista. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a buscar la medida para sacar nuestra bolita de la blusa, ¿ok? Entonces la medida es la medida de la espalda, la medida de todo el molde delantero 2 veces, o sea, la medida de la espalda y el molde delantero 2 veces, pero tenemos que eliminar las pinzas, ¿ok? Entonces, o sea, descontamos lo de las pinzas. Entonces aquí me dan 10 centímetros, me salto la pinza, son 19, hasta aquí son 28, me salto la pinza y me dan 50 centímetros. Entonces por 2 son 100. Ese va a ser el contorno de mi bolita en la cintura, 100 centímetros, ¿ok? Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es, de aquí del orillo hacia allá vamos a poner la medida del largo de la gola, cuánto queremos que tenga. Aquí esta golita se ve bastante larga, ¿no? Ahora yo les recomiendo que esta clase de blusas las hagan en esta clase de telas que se pueden apreciar ahí, ¿no? En telas de seda que caigan, que se vean bonitas, porque no podemos estas blusas hacerlas con esas telas gruesas, porque se van a parar las golas así y no se van a ver lindas. Entonces tiene que ser una tela de bastante caída, tiene que ser una tela, un velo, una tela muy parecida. Entonces esta golita aquí se ve larga, yo creo que unos 18 centímetros estaría bien. Entonces de aquí hacia arriba le voy a dar 18 centímetros. Ahora de aquí hacia acá voy a poner la medida de mi contorno, me dio 100, entonces lo voy a dividir en 6.28, eso me da 15 centímetros, punto 9. Le doy 15 centímetros, punto 9, marco un punto, de aquí para allá otra vez los 15 centímetros, punto 9, aquí hice más, sí, me quedó mal aquí, 15 centímetros, punto 9, esta es la línea, me había quedado mal, y aquí nuevamente 15 centímetros, punto 9, es que mi reglita tengo que hacerla porque ya ni veo. Y aquí vuelvo y pongo la medida que le voy a dar a la gola, que son 18 centímetros, ¿ok? Entonces aquí voy a trazar una línea recta y de este punto así alrededor voy a dar los 15 centímetros, punto 9 para hacer el contorno, el perímetro de mi golita. Ok, entonces este sería el perímetro de mi golita.
Muy bien, ahora le voy a dar el largo a toda la gola, el largo que yo quiero. Así como le di aquí 18, entonces me sigo de aquí. Muy bien, estando así, entonces lo que voy a hacer es que la voy a sacar de acá. Muy bien, y aquí por uno de estos lados, no importa cuál de los dos que sean porque aquí todo es igual, vamos a darle esta forma. Yo esta forma les recomiendo que no se la den tan redonda aquí, sino como por el contrario, que le vayan dando una forma así, sin tanta curva. Les aseguro que queda mucho mejor. Sin tanta curva. Esta parte se la quitamos a la gola. Entonces aquí por este lado simplemente cortamos así. Y esta va a ser la golita de nuestra falda, de nuestra blusa, perdón. Así, de esta manera. Quedaría la golita, como pueden ver aquí. Cuando le hacemos una curva muy redonda aquí, queda como, no se ve bien. La manera de hacerla para que quede bien es así, que no quede tan curva. ¿Ok? Muy bien, entonces por este lado estaría lista nuestra bolita y nuestros moldes. Ahora vamos a pasar a la parte que nuestra amiga necesita, que es la manga. Y para eso tenemos que sacar nuestra medida de sisa midiendo los moldes. Ok, ok, a mí me da 28 la medida total del recorrido de mi sisa, son 28. Ok, entonces aquí voy a bajar 13 centímetros. Generalmente cuando los vestidos que yo he hecho, vestidos así de fiesta, para novia, cosas así, le bajamos, hacemos una copa de 15 centímetros. Pero en este caso, para esta clase de mangas que son diferentes y como más informales, bueno, no informales, porque esta manga bien podría ser para un vestido elegante. Pero bueno, en este caso de mangas, que la manga no va tan pegadita, que es diferente, le hacemos una copa de 13 centímetros. 13, no de 15, y le vamos a dar el largo a la manga, que yo pienso que podría ser unos 39 centímetros según como ella lo tiene, más o menos, ¿no? Pero ya ustedes definen el largo según la clienta lo desee. Ok, entonces aquí trazamos líneas. Tengo el molde doble, ok chicos, el papel doble, perdón, así. Ok, entonces aquí dijimos que mi recorrido de sisa era de 48. Oh, yo aquí puse 28. Perdón, de 48. Entonces voy a dividir 48 dividido en 2. Y esa medida la voy a llevar a morir a esta línea donde caiga, ¿no? Entonces 24 sería aquí. Entonces voy a definir mis líneas. Esta trazo una línea así, y con esta voy a trazar una línea que sea un poco curva aquí para que me dé la forma que necesito. Estas líneas para estas mangas, para las mangas nunca pueden ir rectas desde acá. Ok, esta medida que me dio aquí de 24 la voy a dividir en 3, me da 8 centímetros. Entonces voy a marcar 8 centímetros y 8 centímetros. Muy bien, entonces aquí por esta línea voy a bajar, por este punto voy a bajar 1, y por este punto voy a subir 1,5 centímetros, y
voy a marcar las curvas. Ok, ahí me ha quedado mi manga lista. Ahora lo que vamos a hacer es de aquí hacia arriba voy a marcar 17 centímetros. Marco mi punto, aquí ubico la mitad, que serán 8 centímetros y medio. Voy a entrar 2 centímetros y medio y voy a unir los puntos. Este punto lo voy a unir así como redondito, más bien, y este lo voy a unir juntos, y de aquí a aquí, de aquí en nada. Ok, listo. Entonces, estando esto listo, voy a marcar de aquí para allá, voy a marcar 4 líneas. Las 4 líneas les voy a dar 4 centímetros y medio de separación entre la una y la otra. Entonces serían 4 centímetros y medio, 4 centímetros y medio, 4 centímetros y medio y 4 centímetros y medio. Ahora, aquí en esta parte, en esta línea que hicimos, voy a marcar también 4 puntos, pero los voy a marcar de a 2 centímetros y medio. Entonces el primero sería aquí, 2 centímetros y medio, 2 centímetros y medio, 2 centímetros y medio y 2 centímetros y medio. Ok, así de esta manera. Ahora voy a unir mis puntos, aquí así. Esta viene aquí, esta viene aquí, esta aquí. Y por último esta aquí. Muy bien, ahora voy a cortar mi manga, voy a sacarla de aquí para que ustedes puedan entender lo que estamos haciendo. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a sacar este pedacito que cortamos aquí, lo voy a eliminar. Me queda esto. Y voy a cortar mi manga por estas líneas hasta llegar arriba sin romper del todo el molde. Ok, entonces así, aquí estoy cortando los dos lados porque recuerden que tengo el papel doble. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que sacar un nuevo molde. Entonces vamos a poner esta, así como nos quedó. Aquí por la mitad también debo partirlo. Ok, entonces aquí debo hacer un nuevo molde y tengo que abrir mis piecitas así de esta manera. Bueno, voy a fijar aquí el centro para que se me esté quietica, para que deje de moverse, y vamos a empezar a abrir estas piecitas una por una. Ok, entonces estando así, ya fijé aquí con cintica, vamos a empezar a abrir una por una 6 centímetros. Ok, 6 centímetros. Entonces aquí fijando que nos quede bien. Nos vamos a abrir 7 centímetros. Ok, entonces la ponemos, le ponemos una cintica, seguimos con la otra, otros 7 centímetros. Este es un molde nuevo que estamos haciendo aquí, o sea, este va a ser nuestro molde para la manguita. 7 centímetros,
fijamos también. Y aquí también 7 centímetros. Pero a mí aquí me hizo falta un pedacito de papel. Sí, aquí tuve que poner un pedacito de papel porque no me iba a alcanzar. Entonces aquí también lo abro de la misma manera. Ok, entonces así quedarían nuestras piecitas abiertas. Poner cinta aquí para que no se me mueva y voy a hacer exactamente lo mismo con este lado, ¿ok? Ok, entonces así de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es aquí por la mitad, esta es la mitad, vamos a subir 2,5 centímetros. Y con una curva, esto es como que le estamos haciendo otra vez la copa a la manga, vamos a llegar a morir aquí, a esta parte que es la parte como más profunda, la que les dé a usted el molde, la vamos a llevar hasta ese punto de los 2,5 centímetros. Esta manga va a tener quizás un poquito de fruncido en la copa si es necesario. Ok, entonces así de esta manera este sería nuestro molde. Yo lo voy a cortar, lo voy a sacar para que ustedes puedan apreciar mejor cómo se ve. Ponerle más cinta. Ok, aquí vamos a hacer vamos a unir estos puntos así de esta manera. Este lo sacamos así, y aquí vamos a tratar de ir uniéndolos así. Esto me quedó como medio. Este sería la parte de abajo de la manga. Ok, entonces vamos a cortarla. Ok, y aquí tendríamos nuestra manga lista ya. Aquí esta parte va cosida así. Voy a unirla con cintas para que ustedes puedan apreciar. Así, y esta parte es la parte que va al puño. Aquí tenemos que hacerle un puño a esto. Una cosa, esta parte, por eso es que es importante que se haga en esa tela que tenga bastante caída, para que esto quede como debe quedar, como está en la foto. Si no, no nos va a quedar así de esa manera, ¿ok? Entonces esto sería la manga. Quizás no se puede apreciar bien, pero así es, ¿ok? Es por lo que está en papel y es papel bastante duro, no se aprecia bien. Entonces, por lo último que nos queda hacer sería nuestro puño, que vamos a hacer un puño de, puede ser unos 6 centímetros. Marcamos nuestros 6 centímetros.
descuadramos las líneas. Dijimos que la manga debía tener 26 centímetros, entonces vamos a darle metros aquí. Pero además le vamos a dar unos 3 centímetros para el monte de los botones, porque tiene un monte de botones, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Hasta aquí llega la manga y lo demás es la parte del monte. Entonces esto lo vamos a cortar con la tela doblada, lo vamos a cortar 2 veces para cada, lo vamos a cortar con la tela doblada aquí, pero esta parte va en la costura de la manga, aquí, y esta otra parte, es la que va aquí enfrente. Para los 2 botoncitos, pueden ser botones forrados o otra clase de botones. Ok, chicos, entonces así, de esta manera estaría lista nuestra manga. Espero me hayan podido entender. Me tienen que seguir el tutorial paso a paso para que no se me pierdan, porque es poco usual lo que hicimos aquí, entonces es algo que necesitamos prestarle toda la atención. Ok, entonces así, de esta manera habríamos terminado nuestra blusita. Estos son los moldes del delantero con su vista. Oh, me faltó la vista de la espalda. Aquí es normal, es sencillo, simplemente marcamos el escote, le damos los 7 centímetros que le dimos a la vista del delantero, y así, de esta manera estaría nuestra vista de espalda también terminada. Aquí tendremos que cortar 2 piecitas, una para cada lado, porque la blusa va con corte en el centro de espalda, ¿no? Ok, entonces esas serían las visticas de la espalda. Aquí estaría el delantero con la vista del delantero, la golita de la falda, la manga. Ok, chicos, entonces así, de esta manera habríamos terminado la blusa para nuestra amiguita del canal. Oh, el puño es este. La blusa para nuestra amiguita del canal. Espero me haya hecho entender. Aquí a esta bolita le podemos hacer orillito de pañuelo para que quede bonito aquí alrededor, y lo mismo hacerle aquí a la bolita para que quede linda, orillito de pañuelo. Ok, chicos, espero les haya servido, espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.